En esta segunda parte de elaboración de personajes de ficción, vamos a hablar de las estructuras de un personaje. Luego de haber creado la ficha, que la ficha es un lugar de consulta cada vez que tengo dudas acerca del color de ojos, del color de cabello, de la personalidad, del carácter del personaje, voy a poder ir a consultar hacia la ficha específica de este personaje, porque en caso de no realizarlo, como ya hemos explicado, cuando la novela lleve 200, 300, 500 páginas, estar buscando cuándo fue la primera vez que lo nombré, cuándo fue la primera vez que lo describí, o ir a buscar las descripciones, va a resultar demasiado tedioso y la ficha nos simplificaría muchísimo este trabajo. El segundo aspecto que habíamos tenido en cuenta era la línea temporal, incluida en la ficha del personaje. Esto es armarle una biografía al personaje. La biografía nos ayuda a establecer qué hizo en tal año, qué no hizo, qué le gustaba, qué le dejó de gustar, en qué momento le dejó de gustar y por qué, cómo se comporta, cómo se comportó, cuáles fueron los cambios de personalidad, si tenía el cabello largo y a partir de cierto capítulo empezó a llevarlo corto, cuánto tardó en crecerle, si tenía hijos, si no, si los abandonó, si estaba enamorado, cientos de cosas que van a darle los condimentos a que el personaje cobre vida. Y una de las cosas que quiero recomendarte también es hacer esto también para los personajes secundarios. ¿Por qué? Nunca sabemos en qué momento un personaje lo vamos a volver a necesitar. Creíamos que solamente lo nombramos porque aparecía en un momento y luego por ahí lo requerimos. Por alguna razón un personaje que no cobraba mayor protagonismo empieza a tenerlo. Lo podemos incluir en lugar de crear uno nuevo. Y tener anotadas las fichas de estos personajes, por más irrelevante que nos parezca a un principio el personaje, no sabemos en qué momento lo vamos a necesitar. En qué momento podemos hacer que cobre un protagonismo que no teníamos ni siquiera pensado. Por eso es conveniente no solamente tener la ficha de los personajes principales, sino cada vez que incluimos a un personaje en la historia, hacerle una ficha aparte. Luego podremos establecer si ese personaje volverá a aparecer o no en la novela. Luego habíamos mencionado que yo me hacía dos preguntas cada vez que creaba un personaje. Esto determinaría el objetivo o los objetivos del personaje en cuestión. Una vez que yo conozco cuál es el objetivo del personaje, sabiendo que quiere ir del punto A al punto B, la ficha que me establece la personalidad me va a determinar de qué manera va a cumplir con ese objetivo. Qué es lo que estaría dispuesto a renunciar para llevar a cabo ese objetivo, qué es lo que prefiere, qué es lo que no, qué es lo que podría traicionar o no para llegar a eso que tanto quiere, si ese objetivo es realmente importante. Todo esto nos va a dar un lineamiento de las estructuras mentales que tiene el personaje, de cuáles son los principios que lo rigen, y una vez que yo sé cuáles son las estructuras mentales que lo gobiernan y cuáles son los objetivos que quiere alcanzar, va a ser más fácil saber de qué manera va a lograr sortear cada uno de los obstáculos de acuerdo a su personalidad para llegar al objetivo en cuestión. De esta manera ya estaría resuelta prácticamente la parte estructural del personaje. ¿Qué es lo que hace un personaje sobresaliente, como habíamos mencionado en el video anterior? El personaje sobresaliente tiende a escaparse de estas estructuras. Si podemos lograr crear una ficha con un objetivo, desarrollarle una biografía en una línea temporal al personaje y que en algún momento desestabilice todo, rompa ese molde y explote de alguna manera, habremos creado entonces un personaje sobresaliente. ¿Qué es lo que diferencia un personaje sobresaliente de uno común? Que es impredecible, que en algún momento puede hacer algo que nadie espera. Cuando todos esperan que un personaje actúe de cierta manera y el personaje actúa de esa manera,
puede volverse demagógico, puedes conformar un cierto tipo de público. Pero para que ese personaje tenga el peso necesario para volverse único, tiene que ser impredecible en al menos una oportunidad a lo largo de la historia. ¿Qué sucede cuando tenemos un personaje que ya está bien conformado y definido? Que en nuestra mente se crea como una persona real. Lo pongamos en la situación que lo pongamos, el personaje solo va a responder de esa manera y no va a existir en nuestra cabeza otra manera o otra forma en la que ese personaje podría llegar a responder. Porque en la medida que va sucediendo el tiempo, ese personaje va creando en nuestra memoria una huella neuronal y ya nuestra mente lo asocia como si fuera una persona de verdad. Ya empieza a tener una voz, ya empieza a tener una ideología, ya nos empieza a hacer reír la manera en la que responde o la manera en la que actúa, ya nos emociona o directamente nos enoja lo que hace. Cuando llegamos a ese punto, el personaje prácticamente está listo, prácticamente ya cobró vida. Y cuando escribamos algo que no corresponde a la forma de actuar o de pensar de ese personaje, nos va a empezar a hacer ruido, algo nos va a molestar. Nuestra propia mente nos va a avisar de que algo no está funcionando bien en la estructura mental, en el lineamiento de lo que dice o en la forma de actuar de ese personaje. Va a llegar un momento en el que este personaje ficticio que imaginamos va a ser lo mismo que un amigo que tenemos. A un amigo nuestro, al que conocemos hace mucho tiempo, al que ya vemos actuar, al que ya sabemos qué le gusta y qué no, cuando le decimos algo, ya más o menos sabemos qué es lo que nos va a responder. Ya sabemos a dónde lo podemos invitar, a dónde no, a dónde se va a negar a ir. Eso es lo que quiero que formes en tu mente para crear personajes. Imagínalos como personas a las que conoces, como amigos. Hazte amigo de tu personaje o enemigo de los villanos. Entonces va a resultar muchísimo más fácil el desarrollo de toda su estructura. Para conseguir sacar a flote toda la personalidad del personaje, lo que recomiendo es encerrarlo, no dejarle alternativas, ponerlo en situaciones límites. Ahí el personaje se va a mostrar tal cual es. Ahí va a tener que tomar decisiones de verdad que van a definir quién es en realidad. No hay mejor manera de conocerlo que ponerlo a punto de morir en una situación extrema, que tenga que decidir entre matar al hijo o al hermano, entre vivir él o su pareja, o una enfermedad terminal. Hay cosas que van a desenmascarar al personaje y va a tener que mostrarse desnudo. Ahí realmente lo vas a conocer.